Paradas Romero, exárbitro de la Liga Española que coincidió en la época de Negreiras, ha cargado contra Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol de aquella época, y Sánchez Arminio, el que era presidente del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, y el vicepresidente Negreiras. Los ha acusado de que eran una organización corrupta. Vamos a leer unas declaraciones de Paradas Romero que recoge el diario Relevo, en el que raja bien del caso Negreira y habla de organización corrupta. Comenzamos. Bueno, muy buenas a todos. Qué rajada ha pegado Paradas Romero, exárbitro de la Liga Española en la época de Negreiras, Sánchez Arminio y Ángel María Villar, en la que habla de que eran una organización corrupta y de que él, en cuanto vio el percal que se manejaba ahí, salió por patas, ¿no? Dice que muchos árbitros tenían miedo a hablar porque perdían 150.000 euros, ¿no? Amenazas de ascensos y descensos, Negreira llamándolos por teléfono para silenciarlos. Vamos a leer el artículo que recogen en el diario Relevo y lo vamos a ir comentando porque va a dar que hablar este artículo. Aquí vemos cómo Paradas Romero dice sobre el trato a los árbitros en la Real Federación Española de Fútbol. Muchos tenían miedo a hablar porque perdían 150.000 euros. El excolegiado salió del arbitraje por desencuentros con la Real Federación Española de Fútbol. Aquí es un artículo que recoge Pablo Muñoz en Relevo, como decía antes. Ahí habla un poco de, de su experiencia, ¿no? De los partidos que dirigió en la Liga Española. Pero vamos al meollo de la cuestión, que es el caso Negreiras. Cuando un árbitro subía o bajaba de categoría, como fue su caso, el encargado de llamar y comunicar la decisión era José María Enríquez Negreiras. Ahora investigado por posible corrupción deportiva, fue el vicepresidente del CTA desde 1994 hasta 2018. Tiempo de sobra para haber tenido contacto con Paradas Romero. Recibí oficialmente su llamada para comunicarme mi ascenso. Además, su relación con nosotros, los árbitros, siempre fue bastante fría. Te decía, enhorabuena, pero ya sabes que igual que te llamo para subir, te puedo llamar para bajar. Reproduce José Luis imitando el tono seco de Negreiras. Poco más. Finaliza casi encogiéndose de hombros. Era un trato muy en la distancia, en el que apenas había diálogos. Bueno, aquí veis también cómo Paradas Romero dice que Negreira era el que llamaba para decir lo de los ascensos y los descensos, y como les decía, tanto como te puedo ascender, te puedo descender también de categoría, ¿no? Otro más que se suma a lo que Negreira pintaba y mucho en la Real Federación, en el Comité Técnico de Árbitros de aquella época, no como dicen los muñecos de Iturralde González, Isaac Fouto y esa gandalla de mamporreros que tiene el Comité Técnico de Árbitros, en la que dicen que Negreiras era un florero, ¿no? Que no pintaba nada, que era una maceta que estaba allí colocada. Pues bueno, aquí veis otro testimonio más de un excolegiado como es Paradas Romero, en el que dice que Negreira pintaba y mucho, ¿no? Pongo la mano en el fuego y espero no quemarme, porque ningún árbitro ha estado involucrado. Aquí lo veis como duda un poco, ¿no? Al preguntarle por el reciente caso Negreiras, muestra estupor. Evidentemente fue una sorpresa desagradable, afirma mientras tuerce el gesto. Pero pongo la mano en el fuego y espero no quemarme, porque ningún árbitro ha estado involucrado. Cree Paradas Romero que, sin embargo, este asunto fue un negocio particular de este hombre con alguien del Fútbol Club Barcelona. Y por si no había quedado claro, el exárbitro lanza una imagen para hacerlo aún más nítido. En la banca esto sería como cuando se vendieron las preferentes a personas mayores. Lo hacían directores sin escrúpulos, pero al repreguntar por si pudo haber influido en resultados, no se va por las ramas de los símiles. No da rodeos. No, para nada. Yo entiendo que absolutamente no. Bueno, aquí habla un poco del arbitraje actual y del VAR, ¿no? Un rifirrafe que tuvo con José Mourinhos. Pero vamos al meollo de la cuestión, que aquí es donde viene lo importante, ¿no? Ángel María Villar, Sánchez Arminio y el adiós a una organización corrupta.
Ángel María Villar era el presidente de la Federación Española de Fútbol, Sánchez Arminio era el presidente de los árbitros y Negreiras el vicepresidente. Eran ese trío que formaban triunfador para favorecer al Fútbol Club Barcelona, ¿no? El carácter de Parada Romero ya lo conocían en la Federación mucho antes de que hablase para los medios. Yo creo en la autenticidad, pero a veces cuando estás en una organización hay gente que es políticamente correcta para no pelearse con uno o llevarse bien con otro. Dice para contextualizar sobre las aguas entre las que se tenía que mover un árbitro de su época. No era para menos, es un organismo que presidió con plenos poderes Sánchez Arminio durante 25 años ininterrumpidos. Bueno, vamos a ver el vídeo aquí de Parada Romero para que veáis cómo raja de la corrupción que había allí metida, ¿no? Y ya han pasado, fíjate, de estos 10 años, pues el trato que se tenía con los árbitros en las concentraciones o en las pruebas físicas, pues no era el deseado, que aquí no se podía estar chillando como si esto fuese una dictadura, ¿vale? Unos gritos y unas formas fuera de lo normal. Entonces, en su día, ya lo comenté, y mucha gente, los árbitros, la mayoría, lo hablaban entre pasillos, pero se tenía el miedo. ¿Pero por qué el miedo? Porque pierdes 150.000 euros si hablas dentro del colegio y dejas de ser árbitro. Y los que, gracias a Dios, pues lógicamente tenemos dignidad y tenemos personalidad, pues decimos las cosas cuando suceden, sea para bien o sea para mal, pero que no te pase factura. Pero a mí me pasó factura, lógicamente. Y en 20 minutos, que fue más o menos lo que hablé, Ángel María Villar no paraba de cruzarse las piernas de lado a lado, y Victoriano terminé diciéndole: ¿ha habido algo de lo que hemos hablado que no sea cierto? Y me dice: no, totalmente cierto. Y entonces se quedaron los dos mirando como diciendo: aquí no podemos echar a Díaz Vega y la cuerda se tiene que romper porque trascendió a los medios de comunicación a través conmigo, es decir, y que me tenían que bajar de categoría. Entonces yo le dije que me iba orgulloso y que me iba con la cabeza bien alta, pero me fui lógicamente diciendo las cosas como son. Y después de lo que pasó, yo quería pues que se tomasen medidas hacia esta persona, y lógicamente un árbitro está para impartir justicia, para que si estamos en una organización que es transparente, exista transparencia en todos los sentidos. Y por eso fue cuando le dije a Ángel María Villar y a Sánchez Arminio, y estaba delante Eduardo Herrera, que me iba con la cabeza bien alta, pero que lógicamente no era una organización transparente y sí una organización corrupta. Bueno, pues aquí tenéis las declaraciones de Paradas Romeros, ¿no? Cómo dice que los árbitros estaban amenazados por Ángel María Villar y Sánchez Arminio y que hablaban a escondidas para no perder los 150.000 euros que cobraban por estar arbitrando en primera división, ¿no? Tenían miedo a que los descendiesen a segunda y tenían que acatar, vamos, sin levantar la voz, sin alzar la mano, todas las órdenes de Ángel María Villar y de Sánchez Arminio, ¿no? Y cómo Parada Romero protestó en aquella reunión, cómo alzó la voz, cómo levantó la mano para hablar y no se cayó la boca, y cómo le dijeron que le iban a descender a segunda división, ¿no? Y él dice ahí que no es una organización transparente, que es una organización corrupta y que por eso él se salió de allí, que no quería seguir formando parte de esa podredumbre que había metida ahí en ese triunvirato que formaban Ángel María Villar, Sánchez Arminio y Negreiras, ¿no? Era una organización corrupta, lo está diciendo un exárbitro que estaba en aquella época con esos tres muñecos, con esos tres sinvergüenzas, que lo único que hacían era perjudicar al Real Madrid y ayudar al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Lo estáis viendo cómo lo está denunciando este árbitro y vamos, esto ya no puede estar la cosa más clara, ¿no? Vamos a seguir leyendo la noticia, porque dice que mucha gente, la mayoría de los árbitros hablaban entre pasillos, pero se tenía miedo. ¿Por qué miedo? Porque perdías 150.000 euros de sueldo, ¿no? Estas quejas internas no iban a ser pasadas por alto, y menos por alguien a priori encargado de impartir justicia. A mí me pasaron factura, afirma José Luis, que días después de no expulsar a Mourinho recibió una llamada de Díaz Vega para recriminarle de una forma fuera de lo normal. De nuevo, Paradas fue claro y directo. ¿Cómo que tú me vas a decir a mí que no soy valiente? Que he sido el único que lo ha expulsado 2 veces. El árbitro malagueño, además de por sus quejas
hacia el propio Díaz Vega también alberga otras dudas detrás de los motivos para perseguirlo. En esa época había otro árbitro en el candelero, que era Muñiz Fernández y que podía bajar. Eran uña y carne, asturianos ambos. Parada Romero denuncia el corporativismo entre ellos. Fue a provocar, sabía que yo soy de mecha corta. Apostilla. Todo terminó ese mismo mes de febrero de 2013 en una reunión entre Parada Romero, el entonces presidente de la Federación Villar, el presidente de los árbitros Sánchez Arminio y el presidente de la Federación Andaluza, Eduardo Herrera. Yo solo les dije que me dejasen explicar lo que allí pasaba. Afirma. Villar y Arminio se quedaron mirándose en silencio, porque todo ya había trascendido a los medios. La cuerda se tenía que romper por la parte más débil, y antes de echar a Díaz Vega decidieron descender a José Luis. Y por eso les dije que me iba con la cabeza bien alta, pero que no eran una organización transparente y sí una organización corrupta. Finaliza aseverando con una mezcla de contundencia y de sazón. Bueno, pues aquí veis cómo se comportaban Ángel María Villar, Sánchez Arminio y Negreiras en aquella época, ¿no? Llevaban un montón de años los dos allí como presidente de la federación y el presidente del comité técnico de árbitros, y ya sabéis, cuando una persona está muchos años en el mismo cargo sin oposición, llega un momento que pierden la realidad, ¿no? Se creen intocables porque llevan tantísimos años ahí, nadie les dice nada y piensan que pueden hacer lo que quieren, ¿no? Es por lo que luego vienen estos problemas de corrupción, estos problemas de pagos, de sobornos y de esas cosas, porque cuando una persona está en un cargo durante muchísimos años, cree que puede hacer lo que le venga en gana sin que nadie le diga nada y se creen intocables y que nadie les va a pillar, ¿no? Porque lo pueden esconder todo, o eso creen ellos, ¿no? Como fue esto del caso Negreiras, ¿no? Bueno, pues aquí veis a un exárbitro de primera división como es Parada Romero denunciando la corrupción que había en aquella época entre Villar, Arminio y Negreiras, y nos quieren hacer creer desde Barcelona que no, que engañaba a Negreira al Barça para que le pagase, ¿no? Que era por informes arbitrales. Pero bueno, aquí veis nuevamente un nuevo escándalo que saca a la luz este exárbitro y que, bueno, que deja bien claro lo que pasaba en aquella época sin control ninguno, ¿no? Espero que os haya gustado este artículo de Parada Romero y que os haya quedado un poco más claro la corrupción que había por aquel entonces de Villar, Negreiras y Sánchez Arminio, ¿no? Dejadme en comentarios qué opináis del caso Negreira y un pedazo de like para llegar a más madridistas. Nos vemos en los siguientes. Chao.